presencia del jefe de asesores técnicos de la Cooperativa Agropecuaria de General Paz, el ingeniero Mauricio Latanzi. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, todo bien. ¿Vos todo bien? Bueno, ¿se siembra o no se siembra maíz? Y está frío. Está como el tiempo, ¿no? Está frío. ¿A qué se ve concretamente esta demora que hay? No, principalmente hablando del maíz específicamente, eh, bueno, un año complicado con el tema económico, el tema financiero, con lo cual, bueno, y eso a su vez potenciado con los valores que estamos teniendo muy bajos de mercado, con lo cual, bueno, eso desalienta totalmente la siembra del cultivo de verano, que es el maíz, que bueno, esos son los dos factores más importantes, es la inversión inicial que el productor tiene que hacer y principalmente es la rentabilidad del cultivo, con lo cual, bueno, nosotros estamos viendo que hoy ya se está sembrando maíz en Marco Juárez, ya se arrancó la siembra, con un fuerte la semana que viene quizás, pero bueno, estamos estimando entre un 30-40% en promedio, tirando 40 más que 30 diría, con lo cual, bueno, hay zonas que prácticamente se va a bajar más del 50% del área de maíz. Claro, los récords de producción mundial en Estados Unidos y la baja del precio también influyen notoriamente. Influye. Pero bueno, nosotros estamos viendo que también se va a hacer muy poco maíz a nivel Argentina porque el norte tiene un gran problema con el tema de los costos y principalmente los fletes, que es inviable. Prácticamente el 40% de los costos en el norte es el flete. Y bueno, eso también, acá también por una cuestión de rentabilidad se va a hacer menos maíz. Así que va a ser un año creo que con poco maíz en Argentina, salvo que pase algo de acá a fin de año y se pueda sembrar algo más en diciembre, que eso es una alternativa y una esperanza que nosotros tenemos. Claro, que se revierta alguna de esas dos condiciones que estabas hablando. Claro, que mejores un poco el precio a futuro y que en vez de estar planchado en valores muy bajos, se vaya a $15, por lo menos el productor pueda hacer algo más en diciembre. Bueno, que bueno, en nuestra zona es todo un tema porque realmente muchos productores ya definieron la superficie que van a hacer de cada cultivo, ya tienen definido. Es decir, nosotros el beneficio que hemos tenido este año es que se ha sembrado más trigo que el año pasado, casi un 50% más del área que el año pasado, con lo cual, bueno, tenemos más gramínea que el año pasado, pero bueno, en detrimento de un 30, un 40% menos de maíz. Quizás el trigo le ha robado esa superficie al maíz por esta baja en rentabilidad, con lo cual el productor, esos lotes van a ir a soja, indudablemente. Hablas de un 40% menos. Sí, Una casi un 40%. cifra, hacía mucho no se Impacta veía. muchísimo en nuestra zona, sí, impacta muchísimo. Creo que hay mucho desánimo en el sentido del maíz y bueno, y hay lugares que es más. Nosotros tenemos varias sucursales y ahí nos está tocando que hay sucursales que el productor que está más complicado financieramente que nuestra zona núcleo acá en Marcos Juárez, con lo cual, o hay superficie más arrendada, podríamos decir, con lo cual en la superficie arrendada, con los valores de arrendamiento que hoy se está manejando, igualmente no es viable. ¿Y cómo impacta el paquete agronómico? Impacta muchísimo. Ricardo, hablando en insumos, un maíz aproximadamente sale $500 por hectárea, 450 y $500 por hectárea en insumos. Y una soja, estás en el orden de no llegás casi a los $200 en insumos, 180, 150, depende cómo lo hagas y depende cómo venga el año. Entonces prácticamente el valor es 3-1, 3-1, 4-1, depende de cómo venga el año. Es decir, por cada hectárea de maíz menos que se hace, son casi 4 hectáreas de soja, 1-4, 1-3,5. Sí, sí, para productores que también han decidido Y aportar menos. claro, exactamente, esa es la inversión. Por eso, por cada hectárea que vos tenés que invertir en maíz, sembrás casi 4 hectáreas de soja, un poquito más. Entonces es un poco la realidad y lo que está mirando el productor en el día, ¿no? El productor tiene que ver cómo llega hasta la próxima campaña y bueno, eso es una realidad que estamos viendo desde la cooperativa y que ha aumentado. Hoy es el boom desde la financiación, hoy el boom en los negocios es la financiación. Todo el mundo, todos los productores están pidiendo, son muy pocos los que he contado, la mayoría es financiado en peso, calzarse en peso y bueno, pasar la factura de dólares a peso y con ese peso especificado, bueno, esa factura especificada llevarlo a cosecha y bueno, y en el medio poder ganar algo con la devaluación. Si tenemos una devaluación en el medio, entonces bueno, por lo menos, y la única expectativa un poco es también como decía antes, la devaluación, que bueno, que se devalúe en valores, creo que venimos en un 40% de devaluación anual, me parece que el promedio, bueno, creo que no sé si irá a aumentar o bajar, pero bueno, creo que bajar no va a bajar, pero aumentar creo que va a aumentar en el orden de los 40, creo que no sé si el gobierno irá a aumentar ese
esa tasa de devaluación la va a acelerar. Cada de un paquete agronómico pasamos a hablar de un tema financiero. Financiero, porque realmente es así. Realmente el productor, como te decía, como está financieramente un poco complicado con el tema de la rentabilidad del sector, entonces el productor busca financiación. Financiación con tarjeta, financiación contra entrega de cheque, con lo cual, bueno, pero nosotros desde la cooperativa de la parte económica aconsejamos que el productor su factura la pase a peso y bueno, y consiga una buena tasa en pesos. Tampoco no es fácil conseguir una buena tasa en pesos porque realmente las tasas están aumentando todos los días, con lo cual tenemos casi un 3% mensual de tasa normal, casi un 36% anual, y bueno, se pueden conseguir con una tasa más barata, pero bueno, no es tampoco tan fácil. Bueno, son años de coyuntura, con lo cual, bueno, hay que tratar de ser lo más eficiente y posible en el sector y tanto en la parte agronómica como en la parte de gestión de la empresa. Son años que, bueno, vemos años que van a venir un poco complicados, bueno, pero con la esperanza de que, bueno, que en un momento, bueno, se va a revertir, es como todo. Sí, no hay previsibilidad en cuanto al nivel de las tasas ni tampoco a nivel del retorno de la inversión o rentabilidad del cultivo, ese es el problema. No, son las expectativas, uno siempre tiene la expectativa de que la situación, bueno, mejore, pero bueno, viendo un poco la situación económica que tiene el país hoy en día, un poco, son muy pocos los economistas, casi nadie, diría que dan una economía que va a ser buena, ¿no? Todo lo contrario, es decir, la inflación va a aumentar y bueno, y atrás de todo eso el gasoil aumenta, que es un insumo más que esencial para el campo, el gasoil, con lo cual, bueno, esto te sube también la mano de obra, con lo cual, bueno, últimamente lo que es, si uno compara del año 2007, 2006, el costo de los insumos en dólares prácticamente están muy parecidos, no han aumentado los insumos en dólares, más o menos se mantienen, el glifosato, los fertilizantes, sí, más o menos están muy parecidos. Lo que más ha aumentado es un poco el tipo de cambio, la devaluación que hemos tenido en el país, y aparte de eso es la inflación que ha comido un poco la mano de obra, principalmente ha aumentado muchísimo en Argentina. Que es todo lo que es servicio en pulverización, siembra, cosecha. ¿Por qué? Porque los repuestos se fueron altísimos y el gasoil, que es el principal insumo de un contratista, es el principal costo que tiene y bueno, es un costo bastante alto. Así que bueno, estamos frente a un escenario un poco, bueno, como te decía antes, un poco complicado en la parte financiera, pero lo único que siempre desde la parte agronómica tratamos de que el productor haga bien las cosas, que no deje de fertilizar su cultivo, que tiene que ser lo más eficiente posible en todo lo que haga. Y bueno, esperamos que tengamos una buena cosecha de trigo, que ya nos falta mucho para la cosecha, que ya en noviembre ya se cosecha el trigo, que por suerte el trigo que se sembró viene muy bien, a pesar de que hemos tenido un invierno que ha pegado un poco la helada, esta última helada que casi fue de 7 grados bajo cero, esos cambios, contrastes de temperaturas, de pasar de 30 grados a 7 grados, algunos trigos ha producido algún daño de helada, con lo cual, bueno, esta lluvia que hemos tenido esta última semana de entre 25 y 40 milímetros ha favorecido notablemente la recuperación de los trigos, con lo cual esperamos una muy buena cosecha de trigo para este año. Sí, los datos de Luzda de ayer que fueron contundentes, 106 millones y medio de cosecha de soja, récord. Y récord de maíz también. Y récord de maíz y 370 y pico millones. ¿Sabe por qué no producen más soja? Porque siembran con el ancho de siembra del maíz. Es decir, están a 76 centímetros. Claro. No lo achican más. Ellos saben que les va a rendir más, pero como están en esa zona de comodidad, directamente dejan el mismo ancho tanto para el maíz que para la soja. Es increíble. Así es. Y después, por otro lado, siembran permanentemente maíz sobre maíz y después recién soja. Claro. Nunca se les ocurriría a ellos sembrar soja sobre soja. Siempre van alternando. Pero claro, o sea, tienen acceso al crédito, tienen acceso absolutamente a todos los servicios. Y sí, son otras políticas de Estado también. Otras realidades que acá realmente no estamos viendo. No estamos bien. Bueno, faltan esas políticas, falta desde el sector, de todos los sectores productivos de materia prima, con un trabajo serio de la parte también del gobierno, ¿no? En general falta un trabajo de concientización de todo, acá un sector que vemos que es el dueño de la tierra,
quiere mantener los ingresos por hectárea que tenía en el año 2007, 2006, y que hoy que la realidad es distinta, hoy la rentabilidad del productor, si uno compara los costos, como te decía anteriormente, los costos en el año 2007, 2008, un productor que arrendaba Marco Juárez tenía 11 quintales por hectárea para hacer una soja, y hoy estamos prácticamente cerca de los 17. 16, entonces bueno, esos 6, 7 quintales de diferencia de costo de la rentabilidad que tenía el productor en el año 2007. Más del 50%. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. Claro, la campaña anterior fue distinta. Sí, bueno, fue un poco distinta porque bueno, han acompañado también los precios, muy buenos precios de los commodities, tanto de la soja como del maíz. Llegamos a valores que el año pasado, que el maíz tocó los $20, $18, fue una locura. Y la soja también, llegó a $34. $35. Y bueno, este año se plantea distinto. Y realmente se plantea distinto y no hay muchas cosas para hacer tampoco. Nosotros de la parte del productor, si no tiene precio y bueno, y costos, no puede reducir tantos costos porque está en juego la producción del productor. Es decir, de fertilizar no puede dejar de fertilizar si el suelo lo necesita. Las malezas vienen cada vez más complicadas, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene el mismo problema que tenemos nosotros, todavía más complicado con el tema de maleza resistente. Y bueno, todo lleva a hacer monocultivo de soja y lleva a que se agrave un poquito más la situación. En el sentido de que de malezas, por ejemplo, de rotaciones, de sustentabilidad del sistema, con lo cual, bueno, si se hace más del 80% del área nuestra de Marco Juárez y le zona de influencia con soja, bueno, es un alto riesgo para la zona, como siempre digo, es un alto riesgo. Un alto riesgo porque en 20 días se define el rendimiento de toda una zona, de lo que va a ingresar en la zona. Ayer el ingeniero Mario Bragatini estaba en el Consejo de Ciencia Económica dando una charla, y hablaba acerca de los productores que iban, por ejemplo, al Congreso de APRESI, donde hablaban de sustentabilidad, rotación de los cultivos y conservación del suelo, y en definitiva cuando volvían seguían sembrando soja sobre soja. Claro, lo que no dice es que no es que el productor siembre soja sobre soja porque tenga ganas de sembrar, sino porque no le cierran los números. Esa es la realidad económica. Esa es la realidad económica. O sea que hay una pata que sostiene la silla o la mesa, que es la del gobierno, que realmente no participa como tiene que participar. Exactamente, ese es el problema. Porque realmente, si uno tenía los costos tan altos y no se pueden bajar de esos quintales que yo te decía, 16 quintales para hacer una hectárea de soja, hoy tiene 70 quintales, 75 y 80 quintales para hacer una hectárea de maíz, cuando históricamente fue 50, 60 quintales hacer una hectárea de maíz. Bueno, hay que buscarle la vuelta, así, bueno, ¿cómo hacemos para que incentivar al productor no solo con los precios, con la rentabilidad, con el tema de los fertilizantes, el costo del maíz? El fertilizante de insumos total son $200, 200 y pico dólares de fertilizante, ¿no? Hay casi el 45% del costo de insumos es fertilizante y otro 40% es la semilla. La semilla vale $250, depende de qué híbrido, depende. Entonces es un costo muy alto de inversión inicial que tiene que hacer el productor, y si ese productor no está bien económicamente no lo va a hacer, salvo que consiga una buena financiación con una muy buena tasa, que bueno, también es su riesgo, ¿no? Pero bueno, hay oportunidades. Nosotros desde la cooperativa decimos que si va a ser un año que se va a sembrar poco maíz, si va a haber poco maíz a nivel Argentina, es muy probable que el mercado en un momento no te dé oportunidad al productor que siembre maíz de venderlo bien. Pasó siempre, pasó. Sí, la ley de la oferta y la demanda. Pasó siempre. Si bien a nivel mundial, bueno, creo que la oferta sigue, la demanda sigue muy firme y bueno, creo que va a haber posibilidades para el maíz, va a haber posibilidades. Y bueno, y la soja no sé, pero bueno, creo que también, pero bueno, creo que la veo un poquito más retraída que el maíz en sí. Bueno, sí, el máximo es si el maíz se transforma en alimento. Sí, claro que sí. Es mucho más limitante el maíz que en relación al alimento por todo lo que lleva la cadena de producir carne. El maíz, y sin duda, mucho más importante que la soja. Porque esa es la otra, o sea, empezar a cambiar la mentalidad y empezar a trabajar firmemente en proyectos en el cual agreguemos valor, pero real a la producción, no que lo digamos, sino que lo transformemos en alimento para salir de este círculo que se está transformando en un círculo vicioso. Claro, porque entras directamente dependientes al precio exterior y al precio de mercado, y realmente, bueno, los costos que tenemos, bueno, eso lleva a que ese círculo dependa solo directamente, la rentabilidad del productor dependa exclusivamente específicamente del precio del cereal. Bueno, entonces, bueno, hay que trabajar más, como decías vos, agregar valor en origen y tratar de que el productor pueda bajar sus costos de producción y tener que sea otro flete,
Por eso, bueno, desde un poco desde la cooperativa, uno hizo el desafío grande de empezar con este emprendimiento nuevo de cerdo. Y bueno, es todo un desafío porque estás en una zona que es netamente agrícola y que a veces el cerdo es mala palabra, porque voy a decir, todos los que hicieron cerdo se les ha ido mal, pero bueno, creo que hay una nueva forma de hacer cerdo. O sea, todas las producciones extensivas, tarde o temprano van a ir mal. O sea, si vos no intensificás la producción... Sí, pero lo importante es que nosotros nos hemos dado cuenta de que los negocios tienen que ir integrados y a gran escala. Es como lo ves en Estados Unidos, es lo mismo que tenemos que hacer acá. Mira, hablando de gran escala, días atrás tuve la oportunidad de ver una cosecha de maíz, un lote de un gran contratista. Había más o menos 60 tolvas y por lo menos 40 cosechadoras. Era impresionante, una detrás de la otra, y aparecían en toda a gran escala, claro. Sí. Y van contando las horas de productividad y tienen taller propio. O sea, todo tiene que ser a gran escala para que empiece a rendir. Sí, claro que sí. Es la que nos queda acá. O sea. Y es la concentración, si todos se concentran. Es decir, la concentración de los negocios está en todos lados. Desde el productor agropecuario hasta el que maneja la leche, el que maneja el cerdo y el que maneja... Se empiezan a concentrar cada vez más los negocios. Y pasan en el negocio de los insumos, en el negocio de los fertilizantes en sí. Y bueno, todo se concentra. Entonces, bueno, es la tendencia y frente a esa tendencia de concentración, desde el punto de vista, desde la cooperativa, ¿qué hacemos? Y nos tenemos que integrar. Sí, y tenemos que integrarnos entre productores que son socios de la cooperativa o entre cooperativas para fortalecer más aún el vínculo y hacer escala, que la escala son los que te permite meterle tecnología a las cosas que uno hace y con eso te permite ser más eficiente en producir, bajar los costos. Entonces, bueno, es la única forma. Llegar no solo a vender carne, en sentido hablando de cerdo, de vender la carne en la media red, sino procesarla y venderla, llegar a góndola. Que también, pero eso te necesitas escala. Sí, todo el proceso. Es todo un proceso, con lo cual, bueno, es un desafío que, bueno, realmente se tiene que hacer en forma integrada y en escala. Es la única forma. Por ahí no nos lleva eso la convicción, sino realmente la necesidad. Es la necesidad. Tarde o temprano vamos a llegar. Y vamos a llegar, creo que sí. Bueno, Mauricio, o sea, nos queda claro entonces, el área sembrada de maíz acá en la región, entre 40% la media, bueno, en algunos lugares hasta el 50%, por ahí va a estar, y bueno, y si hay una lucecita de algún cambio... Esperemos que sí, esperemos que sí, bueno, porque realmente es para nosotros y para el movimiento en sí, de que se haga menos maíz, impacta mucho en la economía. Impacta mucho porque hay mucho menos movimiento de flete. ¿Te imaginas que si se siembra un 40% menos de área de maíz, se va a ver, el maíz produce una soja a 40 quintales y un maíz a 120. Es por 3 veces lo que da, 3 veces por hectárea lo que se mueve una hectárea de maíz, lo que mueve una hectárea de soja. Entonces, bueno, eso impacta en todo. Sí, el movimiento económico es mucho menos. Impacta en todo, en fertilizante, en fletes a campo de fertilizante. Se achica la economía. En fertilizante, un maíz usa aproximadamente 300 kilos de fertilizante por hectárea en nuestra zona y una soja usa 100. Es 3 veces, todo 3 por 3. Es casi todo por 3. Mauricio, gracias por la visita. Bueno, gracias a vos, Ricardo. El ingeniero Mauricio Latanzi, jefe de asesores técnicos de la Cooperativa General Paz.